8 de la mañana, es el lunes a diario. Aquí hemos asumido una postura como más ¿verdad? De sentarnos derechitos. Sí, más derechito, ¿verdad? Mira, a ver, tranquilito, que se ve más bonito. Llegó la guardia, como decían antes. La guardia, sí. Bueno, con nosotros está el general Francisco Ovalle Pichardo, que es el director del Instituto Superior para la Defensa. Es el rector de este centro de formación, muy importante. La verdad que es interesante por su condición de militar y por su condición de rector. Acaba de llegar Julián Roa. Que aspiraba a guardia. Se ha asustado. Porque los abogados siempre andan en cosas raras. Yo soy guardia, acuérdate. También. Ustedes lo oyeron lo que yo le dije en el aire. Bueno, el director del Instituto Superior para la Defensa. Renal, buenos días, bienvenido a Diario. Qué bueno tenerle por acá. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Cómo se llama? Francisco Valle, para servirle, rector del INSUDE. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, muy amable por la oportunidad. Hablemos del INSUDE, que es el alcance para los fines militares. Vemos que hace muchas actividades y tienen una actividad muy importante en esta semana, de la que hablaremos un poquito más adelante, pero para nosotros los civilones, el INSUDE. El INSUDE no es más que el reflejo de un centro académico que es común en toda la comunidad internacional. Si vemos los países, tanto en vía de desarrollo como desarrollados, cuentan con una universidad para la defensa. Y realmente es un punto importante porque cuando hablamos de defensa normalmente pensamos que es un tema de uniformados. Cuando realmente la defensa es un tema de todos los dominicanos. Claro. Por lo tanto, en nuestras aulas se forjan no solamente militares, sino por igual el sector privado, empresarios, políticos, gobierno, sector civil en general, donde insistimos precisamente en estos aspectos que forman parte de los intereses nacionales. Wow. Yo no tenía esa visión. Bueno, aquí tenemos cerquita a un vecinito que está haciendo la maestría con nosotros, que está aquí al lado. Tenemos siempre de medio de la comunicación que participan con nosotros. Y de hecho... Yo soy tercera promoción. Cristian, ahí tiene la respuesta, Cristian. Y no lograron arreglarlo ustedes. Yo fui profesor en su de... Falló la disciplina en los cursos. Sea usted bienvenido, un honor que sea egresado de nuestras aulas. Hace un tiempo. De hecho, estamos trabajando con diplomados para los medios de comunicaciones precisamente para reforzar ese rol de los medios de comunicación en la seguridad y la defensa. Estos civiles, pero el diplomado está abierto ahora. ¿Cuándo inicia el próximo diplomado para...? Lo estamos preparando para dentro de un mes y le voy a cruzar la invitación de manera formal. Por favor, sí, excelente. Por favor, yo creo que es muy importante. Porque a veces uno piensa que estas instituciones solo son del ámbito militar. Exacto. ¿Y opera desde qué año en el instituto? Va a ser gracioso mi respuesta. La educación superior en las Fuerzas Armadas data de los 1800, cuando las academias egresaban agrimensores. Ahora, ya de manera formal, como parte del sistema de educación superior de la República Dominicana, partimos desde los años 90. Cabe destacar que recientemente, en un ejercicio académico interesante, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología reconoció todos los programas de estudios desde el 70. O sea que hablar de educación superior de manera formal, podemos decir que en una nueva generación a partir de los 70. El INSUDE ya con este nombre pues data de la resolución 44-2003. Pero lo que es hoy el INSUDE es la institución que organizaba estas maestrías. Muy valoradas. Era LEGAE anteriormente. En su calidad académica. El EGAE es una de sus escuelas. Sí. Exacto. El INSUDE es la universidad. Y el EGAE es la Escuela de Altos Estudios Estratégicos que maneja, entre otras áreas, los programas de geopolítica y de seguridad y defensa. Sí. Donde igualmente tenemos, por ejemplo, derechos humanos, donde participan miembros de la sociedad civil en todos los aspectos. Claro. Estamos conversando con el general Francisco Valle Pichardo. Él es el director del Instituto Superior para la Defensa. ¡Wow! Pero todo esto es muy interesante. Pero... Porque uno entiende desde fuera
que ustedes, por supuesto, que se forman muy bien y todo eso, pero que esa misma institución formativa puede ser, y la podemos aprovechar los civiles. Además de este diplomado que nos está hablando, que comienza recientemente, ¿qué otro tipo de formación tienen? Y cómo la gente puede, que no sean solamente medios de comunicación, acceder, solicitar para participar de esas formaciones. Muchas gracias, Rosario. Nosotros, principalmente en el área de la población o del sector o sociedad civil, insistimos mucho en el área de derechos humanos. Nuestra Escuela de Derechos Humanos es la regional para América Latina y el Caribe de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas y del Caribe. De manera que tenemos una movilidad estudiantil elevadísima, donde vienen cursantes de toda América y parte de Europa a cursar con nosotros. Y eso también le da una apertura a todo lo que tiene que ver a distintos sectores de la sociedad. Pero igualmente tenemos, por ejemplo, los aspectos de geopolítica y, como decía precisamente nuestro compañero, el tema de la maestría en seguridad y defensa, donde discuten en el aspecto de relativos a los intereses nacionales todos los sectores de la sociedad. Todavía, comandante, se utiliza la misma metodología de que a los partidos políticos, yo fui por el PLD en aquel entonces, a los partidos políticos se le daba dos cupos. Se invitaba a los partidos políticos a que asignaran o enviaran dos miembros integrantes. Y yo debo decir de manera personal, primero, que la interacción con los militares de ese nivel, te cambia el concepto de lo que era la vieja Fuerza Armada y lo que es la Fuerza Armada hoy. Y dos, tú conoces lo que es el Estado. Porque ellos no dan clases, no son militares que dan clases solamente. Ellos tienen acuerdo con la UAS, tienen acuerdo con INTEC, tienen acuerdo con Pucamaima. O sea, Pucamaima da la parte económica. Creo que la UAS da la parte política, INTEC da la parte... Ha sido una de las mejores maestrías que yo he hecho, lo confieso. Así es, insistimos en tener representación de todos los sectores de la sociedad y, por supuesto, el sector político es vital. Es un tema de madurar un poco a la sociedad dominicana en el entendimiento de lo que es la seguridad y defensa de la nación, que reitero, muchas veces cuando se toca ese término se va de una vez uniforme. No. Y es cierto, formamos parte de, pero somos todos. Pero usted tocó un concepto importantísimo, que es lo de derechos humanos, que es mucho más importante cuando se habla del Ministerio de Defensa. ¿Ustedes tienen cursos, diplomados ya para oficiales o incluso alistados sobre esto del concepto de derechos humanos? Porque al mismo tiempo el Ministerio de Defensa tiene la exclusividad de la violencia, de la defensa de la soberanía, y eso en algún momento puede conllevar el actuar militarmente. Pero se puede actuar siempre teniendo en cuenta ese valor de los derechos humanos. ¿Cómo están ustedes en la formación, alistados y oficiales, en ese concepto? Cuando hablamos de derechos humanos, igualmente lo llevamos de la mano con el derecho internacional humanitario. Son dos derechos internacionales que van de la mano y que van paralelos y que coinciden en algunos puntos que llamamos núcleos fuertes. Y en ese sentido, precisamente, la escuela nuestra es la única en el país que tiene nivel maestría en derechos humanos. Sí. No hay ninguna universidad en la República Dominicana que tenga ese reconocimiento, esa capacidad reconocido por nuestra ley de educación superior. Y por eso a veces yo de manera jocosa digo que tengo dos jefes, porque hay dos normativas en derecho llamamos jueces naturales, que es la normativa de seguridad y defensa 139-13, pero igual la normativa de educación superior 139-01. Entonces tengo dos ministros que realmente supervisan lo que es la calidad de educación superior dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Siguen haciendo los ejercicios con el Comando Sur del Nation Lab? Así es. Es un ejercicio interesantísimo donde vemos... Déjame decirte que yo fui presidente de la República, tú, Pablo Maquini, Vanilejo. Hay un ejercicio que se hace en la maestría, que se designa todo un gabinete. Y te ponen uno, oye, eso es formidable, porque teorizamos mucho, pero cuando tú te ves con un problema de Estado, no es tan sencillo tú poder resolverlo. Y ellos midiendo tu nivel de eficiencia, eso es excelente. Los cursantes tienen que responder ante un momento de crisis. Porque al final de la jornada, ¿qué sucede? Nosotros los uniformados somos los ejecutores. Pero la decisión
viene civil. sobre todo del gobierno y poder político. Entonces, insistir en tomar esas decisiones en situación, momento de crisis, es parte del entrenamiento del ejercicio que tenemos que desarrollar en las aulas. Mire, general, hay una actividad esta semana, Sí. un simposio internacional. ¿Se nos puede hablar de esto, el alcance, quiénes van a participar, la posibilidad de participar de parte de los ciudadanos? Excelente. El simposio viene a dar respuesta a lo que nosotros llamamos, decía el ministro de Defensa, General Díaz Morfa, parte de lo que es una guerra híbrida. Y es que de la frontera se habla y se dice mucho. Y en ese sentido, cuando hablamos de frontera, quizás podemos tener una definición simple de líneas a veces tan marcadas como la terrestre, a veces tan no tangible como la aeroespacial. Pero lo primero es que hablamos de frontera, nos vamos a tierra. Sí. Nos vamos, en el caso dominicano, a Haití. Nos olvidamos del mar y nos olvidamos del espacio. Así es. Primero. Y lo segundo es que en ella se generan muchos intereses de distintos sectores. Y por lo tanto, analizar la frontera desde el punto de vista científico, que le permita a los distintos sectores, tanto gobierno como instituciones del Estado, tomar decisiones, sean públicas o privadas, pues es parte de la academia. Y lo que estamos haciendo es simplemente un ejercicio donde planteamos y ponemos sobre la mesa la realidad fronteriza y cuyo resultado igualmente ponemos públicamente a favor de todos los sectores para que puedan tener insumos reales sobre la situación fronteriza y puedan dar respuestas o establecer políticas públicas sobre ellas. Participantes, bueno, el primer plato fuerte pues lo tenemos con el señor canciller, quien obviamente tiene que ver con la política exterior nuestra, el señor ministro de Administración Pública, el ministro Pavel, que tiene que ver con la política económica, y luego pasaremos a otros expertos como el coronel Bolaños. Economía, planificación y desarrollo. Correcto. Donde veremos a distintos expositores expertos en la materia, Iván Gatón y otros más. Ahí van. Y la idea es precisamente que tengamos un insumo realmente académico. Correcto. No digo que no se haya hecho antes. De hecho, le estoy dejando a ustedes lo que es Freddy, que es un estudio con un instrumento interesantísimo de Homeland Security, donde analizamos todos los elementos que inciden en la frontera social, político, económico. Y se lo estoy dejando porque es parte del quehacer académico, responsabilidad de todas las universidades, y que desarrollamos con el INESDI, que es el Instituto de Formación Diplomática y Consular de la Cancillería. Sí, cancillería. Entonces nos unimos dos instituciones de educación superior, INESDI e INSUDE, y estamos produciendo pues este importantísimo documento que sé que va a ser de gran ¿Qué interés. fecha es, general? Próximo miércoles iniciamos a las 6 de la tarde y seguimos jueves y viernes. ¿Abierto al público? ¿Hay Abierto algún tipo? totalmente virtual y presencial, y de hecho cada facultad terrestre, naval y aéreo expondrán sus respectivas fronteras. Hay un plato fuerte, especialmente fuerte, Excelente. que es el del coronel Pedro Baños. Pedro Baños, correcto, un experto en el área. Sí, además, un experto a nivel europeo de este tema con unos libros fundamentales. Recientemente publicó lo que es su lectura del Príncipe de Maquiavelo, que es una gozada. ¿Se tiene ya más o menos claro por dónde iría el coronel? ¿Algún tema específico? El coronel está yendo por la línea de la geopolítica de las fronteras. Un tema que él ha escrito mucho y que conoce muy bien. De hecho, no sé si saben que estuvo con nosotros apenas unas semanas. Sí. Estuvo aquí en el país invitado por Unicaribe y por INSUDE, y realmente sus competencias y sus disertaciones son maestrales, y creo que es un referente internacional sobre la materia. En Europa. En ese Excelente. contexto, ¿qué se le dice a la gente que está destacada en la frontera? Es un cuerpo, bueno, el cuerpo terrestre, ¿no? Que está a cargo de ustedes, del ejército. Se discute, ¿qué temas se discute con ellos? Este tipo de situaciones están ya en nivel académico, pero es la gente que está ahí. Y siempre uno tiene de los medios de comunicación crítica, porque decimos, si la embarazada llega al hospital como parte de un negocio entre dominicanos y haitianos, es porque pasó por la frontera. Entonces, no hay que detenerla, no hay que poner un camión frente al hospital. Aunque quizá no pasó visiblemente preñado. Correcto. Entonces, ¿qué se habla? ¿Cómo se instruye? Si hay cursos especiales permanentes para ese personal. Cristian, frontera
no es solamente soberanía, frontera también es identidad, es sentimiento. Frontera nos define como dominicanos. Y efectivamente, tal y como dices, cuando tocamos estos temas y hablamos a nivel académico, que donde quiera que tenemos una diferencia de un Producto Interno Bruto tan marcado, llámese Norteamérica, llámese Europa, pues se va a generar una presión fronteriza. El CEFRON, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, tiene su escuela y nos concentramos en aspectos obvios de derechos humanos, aspectos migratorios, aspectos aduanales y demás. Pero lo más importante que en los últimos años se han creado las agencias interagenciales. De manera que ya el tema fronterizo no es un tema como antes, que se veía solamente desde el punto de vista represivo de uniforme, sino donde se conjugan todas las agencias y cada quien, desde un punto de vista holístico, juega su rol. Migración, aduana, Fuerzas Armadas, todo este conjunto de instituciones. Y de hecho, sí, deben formarse en esas escuelas para poder responder a esos requerimientos que hace la sociedad dominicana. ¿Cuál es su profesión de base, general? ¡Wow! ¡Qué pregunta! La de base. ¿Cómo la respondo? Definitivamente debo decir que la de base debe ser licenciado en Ciencias y Artes Militares. Debo decirla. Pero igualmente sigo con la licenciatura en Derecho y licenciatura en Contabilidad. Ya. Tengo maestría y un doctorado. Bueno. ¿Y su doctorado Sí. en qué es, general? El doctorado es en educación. Muy En bien, educación, claro. liderazgo en educación y administración de centro de educación superior. Muy bien. Si yo le preguntara a usted, Buen rector de la UAS. yo Excelente. Pero si yo le preguntara a usted una pregunta un poco delicada. Delicada, Pablo. Si es delicada, no la haga, entonces. Ten cuidado. Esos abogados no son fáciles. ¿Cuál vaina. del tema fronterizo al profesional, cuál es su mayor preocupación con el tema de la frontera? ¿Qué lo puede a usted asustar del tema fronterizo? Felizmente, Quíteseme la ropa 30 segundos. felizmente me quito la ropa y Sí. como uniformado, debo decir que con gran alegría vemos una coherencia en la política exterior dominicana. Se me puso la ropa otra vez. No, simplemente durante años te puedo decir, por ejemplo, Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación. Ya. ¿Cuántos años ese artículo estaba en la Constitución de la República? ¿Cuándo por primera vez contamos con un Consejo de Seguridad Nacional que asesora al Ejecutivo en la toma de decisiones en algo tan delicado como lo es la seguridad de la República Dominicana? Que no sea algo interno de un grupo político o de un líder coyuntural, sino que real y efectivamente, cumpliendo con el mandato de la Constitución, se crea un consejo que permita tomar decisiones, pero a nivel de Estado, como grupo. Entonces, cuando vemos, y ahí sí me pongo la ropa, cuando vemos que realmente todo el Estado como un todo está orientado a una política nacional sobre el tema fronterizo y sobre todo soberanía, pues entendemos que vamos caminando en buenos pasos. De la frontera, porque me está mareando. es de una. ¿Cuál es la preocupación suya de la frontera? Le dio. La preocupación, Sí, preocupación. pienso que tiene que ver directamente con la fortaleza de las Fuerzas Armadas en cumplir su rol en cuanto a nosotros refiere. Y en ese sentido creo que avanzamos Los retos. Ahí también. a, claro, estos y desafíos. Y al salud. ¿Usted cree, general, que con todo lo que usted ha dicho, con todo lo que se ha avanzado con relación a ese tema, ¿usted cree que se ha logrado algo en términos de control migratorio y de tratar de ver cómo se contiene este asunto del tráfico de haitianos indocumentados hacia República Dominicana? Chinos y cubanos. Creo no, estoy convencido. De hecho, les comentaba, y no quiero entrar en detalles muy académicos desde el punto de vista conflictos. Nadie en esta generación, nadie, estoy seguro, en esta generación, había sospechado, ni siquiera imaginado que íbamos a estar viviendo una guerra convencional. Ban Ki-moon en el 2015 hablaba de guerras asimétricas y más de 2.000 conflictos a nivel global. Pero hablar de guerra convencional, hablar de que las armas se iban a sobreponer a la razón, a la diplomacia, a la palabra, eso era impensable. Y eso va directamente a la respuesta. ¿Por qué?
Porque lamentablemente, si bien es cierto que no es mentira lo que se dice, tampoco es cierto todo lo que se dice. Y en los medios de comunicación, y lo vemos con Rusia-Ucrania, se lleva a cabo guerras inmensas, que llamamos guerras híbridas, donde tenemos que analizar seriamente qué tanto es verdad y qué tanto es mentira. Y por lo tanto, reitero, pensar que ningún Estado en el mundo va a controlar 100% la frontera, mentira. Correcto. Donde quiera que haya un desequilibrio del Producto Interno Bruto entre dos estados, va a haber migración. Ahora, ¿es el Estado responsable? Sí, de controlar con sus recursos lo más que sus alcances le pueda este proceso migratorio. General, ¿podríamos hacer un ejercicio académico, ya que usted habló de guerra, de política? Académico. Un ejercicio académico, Rusia, Ucrania, y hacia dónde iría esto. Porque ya usted hizo una anotación importante, era impensable una guerra convencional de este nivel, donde está metido todo el mundo, y que hace rato es guerra económica y guerra de todos los tipos, y ahora la industria de las armas y los grandes negocios. Bueno, felicidad sobre la base de sangre humana. ¿Hacia dónde iría este conflicto? Hay urgencia en que esto se suspenda, pero ahora es un gran negocio. Estados Unidos acaba de colocar, creo que 1.200 millones de dólares en armas a Ucrania. Y Rusia por igual ha encontrado también una manera de bonificar y de controlar temperamentos local o de gente que entiende que ya no debe estar bajo su férula. Al final de la jornada, la historia nos señala el mismo punto, fronteras. Y realmente, como dije al tocar las palabras sobre Ucrania y Rusia, era algo impensable que nuestra generación iba a vivir un tema como ese. Ahora hay una verdad, Cristian, y es la siguiente. La frontera que históricamente conocimos, donde dos estados establecen sus límites, no son la frontera de hoy. La frontera de nosotros son las fronteras de una región, son las fronteras de un hemisferio y son las fronteras de un mundo. Igualmente Ucrania y Rusia. Ese conflicto que se inicia por un tema fronterizo, Crimea o no, Donbass o no, al final de la jornada incide a nivel global sobre toda la humanidad. De manera que ya, de hecho Colin Powell hablaba del Caribe como su tercera frontera. De manera que ya cuando hablamos de frontera hay que olvidarse de ese concepto de dos estados limítrofes y entender que nos afecta a todos. ¿Hacia dónde va? Desde mi punto de vista, a nada. Simplemente está afectando la economía global, donde inclusive la República Dominicana se ve afectada con el tema sobre todo de no solamente de los nitratos de amonio explosivos que utilizamos en la minería, sino también en lo relativo a la agricultura, en todo lo que tiene que ver con esos insumos que traemos de allá. Y así el mundo entero se va afectado. Yo creo un mundo de paz, creo un mundo de seguridad. La República Dominicana así se plantea en su constitución y creo en que la palabra debe siempre sobreponerse a las armas. Estamos conversando con el general Francisco Ovalle Pichardo. Él es el director del Instituto Superior para la Defensa en la República Dominicana. General, hacernos un resumen de panorama de la formación de nuestros militares, a propósito de que usted preside la entidad formativa, ¿verdad?, que los acoge. ¿Cómo es esto? Porque si uno se va al tiempo de mis abuelos, y tengo que decírselo porque usted es un académico, la guardia, ahora uno no le dice guardia a cualquier oficial. Y eso tiene de seguro que ver con esto. ¿Cuál es el panorama formativo? Si algo con orgullo vemos es que cuando salen de nuestras aulas, como dije anteriormente, los distintos sectores de la sociedad, pues tienen una idea totalmente diferente de lo que son las Fuerzas Armadas. Y con gran sorpresa nos dicen, no sabíamos o no pensábamos que era así. A veces, a modo anecdotario, pienso en casos como el de Olga Diná, la maestrada, que llegó toda eufórica a nuestras aulas y después del primer curso siguió con todos los demás cursos, lo ha hecho todos y ahora quiere hacer hasta los cursos militares, quiere hacer Estado Mayor. pero directamente con Paréntesis, Olga Diná Lleverías, fiscal
de la provincia, creo que la primera, y ahora está en Procuradora Junta. Procuradora Son niños, Junta. niñas y Y adolescentes. NNA, sí. Es de las águilas, lamentablemente, pero nadie es perfecto. Sí. Continúe. Conste que Jenny Berenice también es orgullosamente aguilucha, Sí. un equipo loable realmente. Somos varios los aguiluchos. Con ese sentido, Rosario, lo siguiente, mira, pusiste el dedo en la llaga. El gran desafío que venimos desarrollando dentro de las Fuerzas Armadas es precisamente la formación. ¿Por qué? Porque ya el típico oficial que salía de las academias, el típico cadete, ya no es el de hoy. Hablamos de ciberseguridad, hablamos de ciberdefensa, hablamos de ingenieros navales, hablamos de ingenieros espaciales, hablamos sin número de carreras que nos obliga a actualizar el pensum académico. Y en ese sentido, el INSUDE viene, junto con los distintos decanatos, empujando hacia allá. Y de hecho, la comunidad internacional nos apoya totalmente. La India, por ejemplo, el señor embajador Apagani ha asumido un liderazgo interesantísimo, porque ya no pensamos en esa formación que otrora conocía la sociedad. Ya tenemos un C5I, ya tenemos técnicos especialistas. Y yo decía, pero es que al final si analizamos el sector privado y buscamos al piloto y buscamos al mecánico y buscamos al final vienen de esas aulas. Entonces es cuestión de nosotros seguir fortaleciendo esas nuevas carreras que exige la sociedad dominicana. ¿Siguen haciendo el viaje a Washington? Sí, siguen. Y que le exige, y es un punto que quiero destacar, si me lo permiten. Las Fuerzas Armadas se forman con una sola razón, y es servir a la nación y al pueblo al cual los vio nacer. Por lo tanto, cuando viene un coronavirus, es el Hospital Ramón de Lara, el Hospital COVID. Lideró, sí. Cuando viene la fiebre del mono, es el hospital. Cuando Sí. tenemos un incendio forestal, cuando tenemos un terremoto, cuando tenemos un ciclón. Desastres naturales. Pero es cierto. Entonces, viene el tema de que vino un ciclón. Sí, sí. Fue, Dios nos protege, la Virgen también, categoría 1. Hay que reponer las casas de los dominicanos. ¿Dónde están los ingenieros en madera? O sea, es toda una formación que nos exige la nación dominicana, que nos exige la sociedad y que nos obliga a reorientar nuestra formación académica. General, ¿cuántas brigadas especializadas en temas como este existen que no conoce la mayoría del pueblo dominicano? Porque Exacto. sabemos en salud, ya lo conocemos, el de desastres naturales lo conocemos, el de terrorismo, pero hay otras cosas que el ministerio, como guardia al fin, como que no da mucho a la publicidad, y cada vez que uno habla con un jefe del ministerio, tú te vas enterando de un nuevo organismo dentro de las Fuerzas Armadas que hace un trabajo social y profesional maravilloso. Pienso, Pablo, que cada área, como dije, que nos exige la sociedad, tratamos de presentar una unidad que pueda dar respuesta. Parece inverosímil, pero es impresionante lo que ha creado a nivel regional. Por citar tan solo un ejemplo, la unidad de seguridad vial. Una unidad de Excelente reciente creación que ha sido modelo de estudio por prácticamente todo el hemisferio. O sea, no solamente por un tema de seguridad, sino de respuesta al tema de un turista en un país donde el turismo es una médula económica. El servicio de seguridad. Bueno. Por citar una de las que estás diciendo, te puedo mencionar la Brión, la Brigada de Humanidad de Rescate, te puedo citar la que tiene que ver con medio ambiente, acabamos ahora de proceder con todas las cuencas y ríos del país, CEMPA y demás. Entonces, cada tema que la sociedad exige, las Fuerzas Armadas van a estar presentes para dar respuesta a ese General requerimiento. Valle, ¿por qué no tenemos más generalas Exacto. en nuestro Vete al Paso. No, al paso no. Bien, Cristian, muy buena pregunta. Me la hizo Nuria hace tiempo. El machismo. No, para nada. Reciente. Para nada. Simplemente usted no puede darle un bisturí a una persona que no se lo dé de médico. ¿Qué quiero decir con eso? A ver. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Nosotros tenemos generales hace tiempo femeninas en áreas especializadas. Sí, Derecho, arquitectura, Sí. pónganse más. Ahora, cuando vamos a dirigir hombres y mujeres, unidades tácticas, es un proceso que se origina en la academia, un proceso que se originó en el 2000, y que estas jóvenes oficiales, que ya hoy son tenientes coroneles, que ya hoy comandan batallones, en pocos días la verán comandando brigadas. Así es. Porque Laurita Lo- está ahí, Laurita ¿Perdón? está ahí, la vimos hace poquito.
Ah. Se la de- Laura Richardson, la Se la jefa de- del comando. No, jefa del comando. Precisamente, Laurita. precisamente. Ah, para él, Laurita. yo pensaba que era la otra Dígame. Laurita. Sí, no, yo me fui a alguna general dominicana, Laura, y me fui. La respuesta es simple. Las mujeres ocupan, y de hecho República Dominicana tiene el mayor índice y porcentaje de mujeres de comando en sus Fuerzas Armadas. El tema es que cuando hablamos de oficiales de comando, no auxiliares, implica un proceso de mando y madurez donde el oficial se gradúa, pelotón, compañía, batallón, Pero y va, ahora y va. sí. No saltan de cero a una unidad superior. Pero ahora sí, Ahí a se partir para. de este contexto que usted nos está dando, general, sí va a haber la posibilidad. Mire, yo le doy la noticia. Yo acabo de firmar una tesis, que fui su asesora de tesis de una generala de ustedes, pero se va a graduar en comunicación estratégica en la maestría de la UAS. Y ella es lo que él dice, ella viene con su trayectoria, pero es en otras áreas. Auxiliar. Pero a partir de ahora sí la vamos a tener, como usted dice, que vienen dirigiendo desde la base y posteriormente van a poder ser generalas en esas áreas. Qué bien. Les reitero, tenemos a la coronel Fernández, que comandó un batallón de la primera infantería, la primera. Sí, la primera. Tenemos en la Fuerza Aérea una distinguida oficial que está dirigiendo el escuadrón de aviación. Ah, sí, y es eso parte del hablamos. proceso. Pero tenemos que tener claro, que una cosa es oficiales auxiliares, de servicios auxiliares, y otra cosa es oficial de comando. Y el oficial de comando necesita dos cosas. Uno, la jerarquía, por supuesto, pero también la madurez del mando. Claro. Y eso se adquiere a través del ejercicio del mando. Tiene que comandar pelotones, tiene que comandar compañías, tiene que comandar batallones, para llegar a mandar brigadas, y definitivamente que veremos mujeres jefas del ejército dominicano. ¿Cuántas General. mujeres hay? Muy ¿Cuántas bien. mujeres Un momentito. generales militares hay? ¿Cuántas? Generales militares, ay, buena pregunta, Cristian, me agarraste fuera de base. Sí te puedo decir que República Dominicana, y fue un dato que me dio el señor ministro hace unos días, tenemos 30 y tantos % aproximadamente del cuerpo militar femenino, y es el más alto en toda América Latina y el Caribe. ¿Cómo? Mucho cuidado. ¿Qué General, tenemos? y dígame algo. Oh, y ¿Y más- cómo viene se con sienten, nosotros. cómo se Ni sienten los las partidos. tropas masculinas dirigidas por esas mujeres? Idénticamente igual, Claro. que, Es un idénticamente poder igual madura. que dirigida por un hombre, y sin Disciplina. no, Madura. acaban de decir madura, no sé por qué, No es así. La mujer es más cumplidora. pero las experiencias que hemos tenido con el personal femenino ha sido muy, muy buena, y realmente ellas han sabido demostrar y ocupar su posición, y son una más. Y de hecho, igualmente, o sea, estamos hablando de que tenemos oficiales que se gradúan de la academia femeninas que tienen un capitán masculino y viceversa. ¿Cuál sí ha sido el desafío? El desafío ha sido más bien un proceso completo que va desde acondicionamiento de la planta física. Estamos hablando de una fuerza armada, de un ejército que no tenía toda esa fortaleza desde el punto de vista físico. Cuarteles, todo esto que tiene que ver y ubicar a las damas realmente en lo que tiene que ver. Igualmente la madurez por parte de todo el instrumento. Inclusive de ellas mismas, que ha sido un paso interesantísimo. ¿Por qué digo de ellas mismas? Miren, el soldado dominicano es un soldado súper soldado. Para mí el mejor soldado del planeta Tierra. Ellos acaban de ganar el 5º o 6º lugar en las Fuerzas Especiales hace menos de 3 semanas. Frente a Chile, frente a Perú, frente a 1000 potencias. Sí. Nuestros soldados son super soldados, pero ¿qué sucede? Que los soldados ven mucho al superior, ven mucho el ejemplo. Entonces, cuando nuestros oficiales se acuartelan, van a los ejercicios con ellos, van al campo con ellos, se entrenan con ellos, ellos esos factos crean un respeto e identidad para con ellas. Igual que con el masculino. En la medida que esas oficiales hubiesen tomado otro camino, soy mujer, no tengo tal condición física, no tengo que ir a la casa porque tengo el bebé. Entonces el soldado empieza a ver la ve diferente, y no ha sido así en lo absoluto. Esas damas que han asumido su rol como comandantes de unidades mayores, como batallones, han sido un verdadero ejemplo y un verdadero experiencia para la Fuerza Armada Dominicana. Que de manera triste, general, murió hace unos Triste. días la hija de General Cuervo Gómez, que era coronel también. Una gran piloto nuestra, Sí, murió. Carla Cuervo. Carla Cuervo. La primera promoción de pilotos Sí. del ejército dominicano. Sí. Pilotos. Pilotos. No estoy diciendo femenino o masculino.
primera promoción de pilotos, ella fue parte de esa promoción y tristemente sí, Dios la llamó Era de mi a su barrio, santo seno. Igual que Carlos Diamorfa también. Claro, Honduras. Sí, de Honduras, criados juntos. En general. Finalmente, Julián. Finalmente. General, le voy a dar una información, pero usted y yo nada más. A ver, Pero Usted tiene sabe- su micrófono enfrente, ¿eh? Usted sabe que la nueva ley de la Fuerza Armada permite, el nuevo organigrama de la administración pública permite que un civil sea ministro de defensa, ¿no? No, eso es la Constitución. La Constitución. Sí. Posiblemente la próxima ministra de defensa sea una mujer. Nada más como información, que se lo he suelto así. sí, qué bueno que sea, pero debo aprovechar para que no se quede tan blanco. Digo, que está muy bueno, Carlos Diamorfa es una estrella. Para que no se quede tan blanco y negro lo siguiente. Como dice Cristian, la Constitución establece el tema de los ministerios. Por otro lado, la Constitución de la República en el 252 establece que todo es relativo a las Fuerzas Armadas. Yo digo que los presidentes han violado la Constitución desde que se estableció la del 10. E incluso se lo he dicho a los 3 presidentes, Leonel Fernández, Danilo Medina y el actual presidente, porque la Constitución habla de que los presidentes se van a auxiliar de los ministros. Y en otro lado, la Constitución dice que para ser ministro hay que tener derechos civiles y políticos, y los militares no tienen derechos políticos. Algunos son regulados, no es otra discusión académica que tenemos en ese sentido. Algunos son regulados como el derecho al voto, por ejemplo. La parte importante cuál es, y es lo que quiero dejar como aprendizaje sobre la mesa, cuando se toque este tema. ¿Dónde está la ley orgánica del Ministerio de Defensa? El famoso libro blanco. No, eso es otro tema. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Se somete una ley orgánica de las Fuerzas Armadas al Congreso de la República. Y en ese ejercicio que Cristian muy bien hace, surge la figura del Ministro de Defensa Civil. ¿Cuál es el rol del Ministro de Defensa en el planeta Tierra? Política de seguridad de defensa y administración de recursos de defensa. Así es. La operatividad de las Fuerzas Armadas sigue siendo una figura que establece la misma ley, que es el Comandante General Conjunto. Así es. Entonces, la parte crítica que debemos trabajar no es simplemente designar al ministro, es simplemente establecer las normativas que fortalezcan las políticas en seguridad y defensa, tanto en lo que tiene que ver a esa parte como a la parte administrativa, para que podamos entender el rol y funcione el rol del ministro de Defensa, que actualmente tiene 2 sombreros, que es el Diamorfa, es el comandante general conjunto y es el ministro de Defensa. Así es. El mejor ejemplo que puedo poner es el caso de la policía. Tenemos al ministro de Interior y tenemos al director de la policía. Pero la operatividad y funcionalidad de la policía De la policía. es de la De policía. la policía. Entonces, ese ejercicio necesariamente hay que plantearse, desarrollarlo para poder nosotros seguir sirviendo a esta sociedad. Usted lo planteó bonito. Usted está muy En traducción, ¿verdad? Es una académica. Traducción, tenemos una ley orgánica de la Fuerza Orgánica. Desde la Constitución del 10, el ministro de Defensa tiene que ser un civil. No, puede y puede- ser. No, dice obligatorio. perdón, Julián. Perdón, tú eres el abogado, pero Julián, no es que puede ser, el ministro de Defensa tiene que ser un civil. Dígale, comandante. Porque, espérate, Julián, No lo porque metas. los militares no tienen derechos políticos. Relete la Constitución. A eso yo lo peleo contigo. También No lo he que tú peleado digas. con otros. Y le digo al general que lo más hermoso, lo he citado aquí varias veces, fue cuando había la ministra de Defensa española. De España, embarazada, pasar revista En Irak. a las tropas, en Irak, al llegar. Le tocó un momento Eso difícil. fue bellísimo. Sí. Y los ministros de defensa en todo el mundo casi todo el mundo son civiles. Son ministros. La Bachelet. por Son ejemplo. ministros. Claro. Recuerden Con que la derechos Bachelet, políticos. Y los Claro. militares, para eso está La Falcón ese español. coordinador común. Así. General, muchísimas gracias. Qué No, bueno pero que yo quiero usted vino por yo quiero acá. que él me diga sí, Tiene un compromiso. ¿cómo él ve esa figura constitucional de que debe ser civil? Yo, con respecto a Cristian, la palabra debe
prefiero irme a puede. Puede, yo también. Y eso es una discusión académica que podemos también, ver con la Constitución de la República, pero no voy a entrar en ese detalle porque no es el tema. No. Ahora, lo que sí... Usted entiende definitivamente que preferiblemente debe ser militar. Primero, Cristian dijo una verdad. Y es la siguiente. Lo que él diga. Cuando yo era joven, no tenía ya tantas canas en la cabeza, teníamos 19 ministros de defensa militares en el hemisferio. Hoy día creo que no pasan de 4 o de 5. Es una corriente normal. Claro. Es un ente político que, reitero, establece políticas de defensa y regula el presupuesto de defensa. El punto que sí debo dejar y voy a insistir sobre él es que en el caso nuestro de Fuerzas Armadas hay que plantear con el poder nacional, llámese el poder político, que es quien tiene la autoridad, esa segregación de funciones relativa a la normativa jurídica, porque no la tenemos actualmente. Tenemos una ley orgánica de las Fuerzas Armadas que regule el accionar de las Fuerzas, que regule el accionar de las Fuerzas Armadas, y así se llama. Ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Y está tipificada en el artículo 252 de la Constitución. Ascenso, retiro y demás aspectos de la vida militar se hará sin discriminación, acorde con su ley orgánica. El tema es que, tal y como dice Cristian, Real efectivamente es un ente político que ya dije cuáles son sus funciones y tenemos que sentarnos a trabajar en esa parte. Y ya puse el ejemplo del caso del señor ministro del Interior con el caso del director de la Policía Nacional. Hay una Son roles totalmente Porque diferentes. hay una contradicción en los términos que se habrá de La Constitución solucionar ya está definida. en el tiempo. A partir de abajo, En el ley tiempo. orgánica, hay que organizar las cosas. Como la vemos de esa general. Muy bien. El general Francisco Valle Pizarro, qué buena entrevista. qué buena clasecita, Ay, sí. Sí. para decirlo de otra manera. Qué importante esto. Él como el Le salió el rector del profesor. Instituto Superior para la Defensa, que reiteramos, hay una actividad que inicia hoy es 24. Miércoles. El 26. Miércoles Pasado 26, mañana, sí. 26 y 27. ¿Dónde va a ser? Físico. Físicamente O sea, en el INSUDE, cito asiento el Ministerio de Defensa, Salón Restauración, físicamente. Vamos a contar con la presencia de 4 ministros y el plato fuerte, como dije inicialmente, lo inicia el señor canciller y luego vinimos con el señor ministro de Administración Pública. Pero sigue con las demás facultades de los demás días. Vamos a tocar las 3 fronteras que, como dije, Administración pública, no, planificación. planificación y desarrollo, correcto, gracias. Que lo den. Como dije anteriormente, leemos la Constitución y ese corazoncito terrestre nos da disofacto. Y cuando vemos la Constitución, declaramos de interés nacional desarrollo fronterizo, pero cuando leemos el contenido nos vemos que realmente se orienta hacia la parte terrestre. Vamos a tocar un poco lo que es la frontera naval nuestra, 200 millas náuticas, el mar contiguo, 24, mar territorial, 12, vamos a tocar el tema aeroespacial, vamos a ver nuestras 3 fronteras. Excelente, general. Bueno, muchísimas gracias, general Francisco Valle Pizarro, que es rector del Instituto Superior para la Defensa. Mire, general, Ay, usted es un Dios. hombre Cristian. de mucha Tú responsabilidad. no tienes miedo, ¿oíste? Qué De vaina. mucha Tú responsabilidad. eres un hombre guapo. Y además de ser un hombre de la academia, ¿verdad? Es un hombre también práctico. Sí, pero ese cuadro Usted tiene sabe 6 meses doblado ahí. por ese nivel Nada práctico más insúdico. que para usted construir, reconstruir, para armar, desarmar, necesita las mejores herramientas, los mejores equipos, ahí no hay duda, ¿no? Por eso se forman a los militares, para que tengan mejor condición. Entonces, para construir, reconstruir, hacer arreglo, etcétera, los mejores materiales, los mejores equipos. Ahí mismo en la San Martín, casi esquina Máximo Gómez, el letrero dice materiales industriales. General, esa es la ferretería más completa. Ahí hay de todo. Gracias. Hasta para la casa. Día a día, un resumen